En lo profundo de un valle donde las montañas abrazaban el horizonte con sus picos eternos, la tierra era un mosaico de verdes intensos y tierra húmeda. Allí, en una casita de adobe y tejas rojas, vivían dos niños, Mateo y Lucía. Tenían 8 y 6 años respectivamente, y sus ojos reflejaban la pureza de un mundo que aún parecía inocente, aunque marcado por la dureza del tiempo. Sus cabellos oscuros y despeinados hablaban de tardes jugando bajo el sol, corriendo descalzos por entre los surcos del maíz y las hileras de frijoles que cultivaban sus abuelos. Los abuelos, don Ramón y doña Elena, eran la columna vertebral de aquella pequeña familia. Él, un hombre de manos ásperas y rostro surcado por arrugas que narraban décadas de lucha contra la sequía y la bendición de las lluvias, y ella, una mujer serena, cuyo amor se reflejaba en la manera en que acariciaba el cabello de los niños y en la suavidad con que preparaba las tortillas cada mañana. Su casa era un santuario de recuerdos, donde la sencillez y la pobreza no impedían que el amor floreciera en cada rincón. Aquella mañana, mientras el sol apenas asomaba entre los árboles de guayaba, Mateo y Lucía ayudaban a su abuelo en la pequeña huerta que mantenían viva con esmero. De repente, una figura apareció en el camino polvoriento que llevaba a la casa. Era un hombre de mirada profunda y porte humilde, vestido con un sombrero viejo y una camisa de lino que parecía haber visto mejores días. Su andar era lento, pero seguro, como si cada paso tuviera un peso invisible, un secreto que debía cargar consigo. Don Ramón lo vio y sus ojos se entrecerraron. Había algo en aquel hombre que despertaba un recuerdo antiguo, un eco perdido en el tiempo. Sin decir palabra, lo invitó a sentarse bajo la sombra del enorme naranjo que crecía junto al porche. Mateo y Lucía, curiosos, se acercaron sin miedo, como si intuyeran que ese encuentro tenía la solemnidad de un presagio. El hombre habló con voz baja, casi un susurro, y contó que había llegado buscando respuestas, buscando aquello que el destino le había negado durante años. Habló de tierras lejanas, de decisiones tomadas en la prisa de la juventud y de un corazón lleno de arrepentimientos. Sus palabras eran un puente hacia un pasado que nadie había querido mirar de frente. Los niños lo miraban sin comprender del todo, pero sentían en el aire una mezcla de tristeza y esperanza que les calaba hasta los huesos. Don Ramón, con la mirada fija en el hombre, parecía debatirse entre el perdón y la duda, entre el orgullo y la misericordia divina que su esposa tanto predicaba en sus oraciones nocturnas. Cuando el sol alcanzó su cenit, el hombre se levantó con dificultad y prometió regresar. Antes de irse, volvió a mirar a los niños y murmuró, casi sin aliento, una palabra que se clavó en el corazón de Mateo: hijo. Y así, en medio de la serenidad del campo, comenzó una historia que sería capaz de transformar vidas, sanar heridas profundas y enseñar que la misericordia, cuando es genuina, puede vencer incluso las sombras más oscuras del alma humana. Después de que el hombre se alejó por el camino polvoriento, el silencio volvió a instalarse en la humilde casita. Pero en el aire flotaba una tensión nueva, como si aquel encuentro hubiera despertado algo dormido hace mucho tiempo. Mateo, con los ojos aún brillantes por la palabra que había escuchado, se acercó a su abuelo y preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener: ¿por qué me llamó hijo? Don Ramón no respondió de inmediato. Sus manos, que tanto habían trabajado la tierra, se apretaron contra el delantal raído que usaba para protegerse del sol. Fue doña Elena quien, con su voz cálida y temblorosa, tomó la palabra. A veces, Mateo, la vida pone en nuestro camino pruebas que parecen imposibles de superar. Pero también nos da señales de que no estamos solos. Lucía, abrazada a la falda de su abuela, miraba a su hermano con una mezcla de confusión y esperanza. Ella no entendía mucho de adultos, pero sabía que algo importante estaba pasando. En sus pensamientos, el mundo del valle parecía hacerse más grande y misterioso, como si ese hombre y sus palabras abrieran una puerta invisible hacia un futuro incierto. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. La conversación fue breve, pero cargada de un sentimiento profundo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Don Ramón finalmente rompió el silencio, con la voz firme pero llena de emoción contenida. Ese hombre es alguien que dejó atrás mucho tiempo atrás. Un hijo perdido, que ahora busca regresar. Y nosotros debemos prepararnos para lo que venga. Las palabras resonaron en el corazón de los niños, despertando en ellos una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién sería ese hombre realmente? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y cómo cambiaría sus vidas para siempre? Aquella noche, bajo el cielo estrellado del valle, Mateo y Lucía no pudieron dormir. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles y traía consigo un aroma fresco a tierra mojada, como si la misma naturaleza susurrara que algo grande estaba a punto de comenzar.
En la oscuridad, don Ramón y doña Elena se tomaron de las manos y elevaron una plegaria. No era solo un pedido de protección, sino una súplica a la misericordia divina, para que el perdón pudiera abrirse camino entre las heridas del pasado y que el amor, a pesar de todo, volviera a ser el lazo que uniera a esa familia. Al amanecer, Mateo despertó con una determinación nueva. Sabía que el regreso de aquel hombre marcaría el inicio de una aventura que pondría a prueba su fe, su coraje y el verdadero significado de la palabra familia. Y en ese preciso momento, sin saberlo, el destino comenzaba a escribir un capítulo que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Los días siguientes llegaron cargados de un aire extraño, como si el valle entero esperara una señal, un acontecimiento que aún no lograba revelarse por completo. Mateo y Lucía, a pesar de la rutina campesina que les era familiar, comenzaron a notar cambios en todo a su alrededor. Cada mañana, al despertar, el sol parecía más brillante, pero también más distante, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Don Ramón se hizo más silencioso, y sus manos, antes tan firmes al arar la tierra, temblaban ligeramente cuando contaba historias a los niños al calor de la chimenea. A veces, el perdón no es fácil, les dijo una tarde, pero es la única semilla que puede hacer florecer de nuevo la esperanza. Lucía, siempre inquieta, no dejaba de observar la ventana del viejo cuarto donde el hombre había estado. Su pequeña mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tan triste? ¿Y qué significado tenía para su abuelo llamarlo hijo? Una tarde, mientras ayudaba a su abuela a recoger frutas en el huerto, Lucía encontró una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, escondida bajo el suelo de la despensa. Con cuidado, la abrió, y en su interior descubrió fotografías amarillentas, cartas dobladas con tinta casi borrada y objetos que parecían guardar un secreto. Entre ellos, una carta en particular llamó su atención. Estaba escrita con una letra pausada y cargada de emoción, y al leer las primeras líneas sintió un nudo en la garganta. Querido padre, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no he dejado de pensar en ti, ni un solo día. La distancia y el tiempo no han borrado el amor que siento ni el arrepentimiento que me pesa en el alma. Lucía corrió hacia don Ramón con la carta en las manos, sus ojos llenos de lágrimas que brotaban sin control. Él la miró con una mezcla de tristeza y ternura, y en ese instante ambos comprendieron que el pasado, por más doloroso que fuera, no podía quedarse enterrado para siempre. Esa noche, la familia se sentó junta en torno al fuego, y don Ramón, por primera vez, compartió la historia que había guardado por tantos años. Les habló de un hijo perdido, de decisiones equivocadas, de sacrificios que la vida les había impuesto y de la esperanza que aún brillaba en su corazón para reencontrarse y sanar. Mateo y Lucía escuchaban atentamente, sin apartar la vista de su abuelo, sintiendo que cada palabra tejía un puente invisible entre el ayer y el mañana, uniendo generaciones con hilos de amor, perdón y misericordia. Y mientras la luna iluminaba el valle, una promesa silenciosa se formó en sus corazones. Estarían juntos para enfrentar lo que viniera, porque el verdadero valor de una familia reside en su capacidad para perdonar y amar, aún en las circunstancias más difíciles. Los días se tornaron un poco más largos y pesados, pero también más llenos de esperanza en la pequeña casa campesina. Don Ramón, aunque cargaba con el peso de los años y los recuerdos, encontró en sus nietos una razón para seguir adelante. Mateo y Lucía, con esa inocencia que solo la infancia puede tener, comenzaron a comprender que la vida no siempre es justa, pero que el amor y el perdón pueden abrir caminos incluso en la tierra más seca. Cada tarde, después de las tareas en el campo, los niños se sentaban junto a su abuelo para escuchar las historias de su juventud, aquellas que hablaban de sueños y errores, de caminos perdidos y de segundas oportunidades. Don Ramón les contaba con voz pausada, casi quebrada por la emoción, cómo años atrás había cometido un error que lo separó de su hijo, y cómo el orgullo y el miedo al juicio lo habían mantenido alejado. ¿Crees que él me perdonará algún día?, preguntó Mateo con ojos grandes, aferrándose a la mano de su abuelo. Don Ramón suspiró, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. El perdón es un regalo que damos sin saber si lo recibiremos de vuelta. Pero siempre vale la pena intentarlo, hijo. Una tarde, mientras el viento mecía suavemente las ramas de los árboles, Lucía encontró en el cajón de la vieja mesa un pequeño cuaderno, casi desgastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer las páginas llenas de letras apretadas y dibujos infantiles. Era el diario de su tío, aquel hombre que había llegado un día y se había marchado sin decir adiós, dejando un vacío profundo. En las páginas, había confesiones de miedo, de arrepentimiento, pero también de amor profundo por la familia que nunca dejó de extrañar.
Lucía sintió como una lágrima rodaba por su mejilla al descubrir el lado humano de aquel hombre que hasta entonces parecía solo un fantasma en sus vidas. Decidió que debían encontrarlo, que la historia no podía quedar inconclusa, y que tal vez, en ese encuentro, la familia podría sanar sus heridas abiertas por el tiempo. Don Ramón apoyó la decisión, y con la fuerza que solo el amor familiar puede otorgar, comenzaron a planear el viaje hacia el pueblo vecino, donde según algunos viejos conocidos, su hijo podría estar viviendo. La mañana en que partieron, el sol brillaba con intensidad, como queriendo bendecir la valentía de aquellos 4 corazones dispuestos a enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Mateo y Lucía, con sus mochilas al hombro y la esperanza en el pecho, miraron una última vez la casa que los vio crecer, prometiéndose regresar con respuestas, con paz y con la certeza de que el amor verdadero puede superar cualquier distancia. El camino hacia el pueblo vecino fue más difícil de lo que esperaban. La tierra, seca y polvorienta, parecía querer resistirse a que aquel pequeño grupo avanzara. Los niños, cansados por el peso de la mochila y la incertidumbre que les atenazaba el corazón, no perdían la mirada fija en el horizonte, donde se dibujaban las primeras casas del lugar que tanto habían imaginado. Don Ramón caminaba con paso firme, aunque sus huesos dolían con cada paso, impulsado por una mezcla de nostalgia y una ferviente necesidad de reencontrarse con su hijo, con aquel muchacho que alguna vez había sido su orgullo y que ahora era un hombre marcado por el silencio y la distancia. Lucía, con su cuaderno en la mano, leía en voz baja algunos fragmentos mientras avanzaban, dejando que las palabras viajaran en el viento y tocaran sus almas con la profundidad del arrepentimiento y el amor incondicional. En el pueblo, la gente los miraba con curiosidad, pero también con respeto. Era evidente que don Ramón era conocido, que su historia había dejado huella entre los que alguna vez lo cruzaron en su juventud. Poco a poco, comenzaron a preguntar, a buscar pistas, guiados por aquella esperanza que los mantenía vivos. Una tarde, en la plaza principal, un anciano se les acercó con una mirada llena de reconocimiento y tristeza. «Buscan a Miguel, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. «Sé dónde encontrarlo, pero les advierto que no será fácil. Miguel lleva años luchando con sus demonios, y el peso de la culpa lo ha hecho encerrarse en su propio mundo». Don Ramón asintió con determinación, sin dejar que el miedo lo paralizara. «No importa lo difícil que sea, necesito verlo, necesito hablar con él». El anciano los condujo por calles empedradas hasta una pequeña casa al final de un callejón, donde una mujer de mirada cansada y manos ásperas los recibió. Era la esposa de Miguel, y aunque sorprendida, les permitió entrar. Dentro, el silencio pesaba tanto como las paredes que los rodeaban. Miguel apareció, demacrado y con la mirada perdida, como si el tiempo y el dolor hubieran borrado toda luz de su rostro. Al ver a don Ramón y a los niños, una mezcla de emociones brotó en su pecho: sorpresa, culpa y sobre todo, una profunda tristeza. No hizo falta decir palabras al principio, solo el abrazo torpe y lleno de lágrimas expresó lo que ninguno se atrevía a confesar. Mateo y Lucía, con inocencia, se acercaron a su tío, y con un simple «te extrañamos» derribaron los muros que el silencio había levantado durante tantos años. Esa noche, entre historias, lágrimas y perdones, comenzó a tejerse una nueva esperanza. El pasado, aunque oscuro y doloroso, empezaba a transformarse en la luz que les permitiría caminar juntos hacia un futuro lleno de misericordia y redención. El amanecer llegó como una promesa suave, filtrando su luz dorada a través de las ventanas de aquella humilde casa donde, por primera vez en mucho tiempo, reinaba una atmósfera de paz y reconciliación. Miguel, aún cargando la pesada sombra de su pasado, parecía más liviano. El reencuentro con su padre y sus sobrinos había despertado algo en él, una chispa de esperanza, una posibilidad de sanar heridas que creía eternas. Don Ramón preparó un café con manos temblorosas, mientras Mateo y Lucía exploraban el pequeño jardín detrás de la casa. Los niños corrían entre las flores silvestres, sus risas llenaban el aire y rompían el silencio pesado de años sin amor. Era como si ese lugar olvidado por el tiempo volviera a latir con vida propia gracias a ellos. La conversación entre padre e hijo fue lenta, pesada, pero necesaria. Miguel confesó las culpas que lo atormentaban, la distancia, las palabras no dichas, las decisiones erradas que lo alejaron de su familia y de sí mismo. Don Ramón escuchaba sin interrupciones, su mirada reflejando comprensión, y al final, con voz firme, le dijo: «No eres tu pasado, hijo. Eres todo lo que eliges ser hoy. Aquí estamos, y aquí estaremos». Aquellas palabras fueron un bálsamo para Miguel, quien sintió que el peso que lo oprimía comenzaba a ceder. No fue una solución mágica, pero sí el inicio de un camino donde el amor y la misericordia serían sus compañeros inseparables.
Por la tarde, juntos salieron a recorrer el pueblo, mostrando a Mateo y Lucía los sitios donde el abuelo había crecido, las tierras donde trabajaron sus antepasados y las tradiciones que habían tejido la identidad de su familia campesina. Cada paso parecía sanar una herida, cada recuerdo compartido fortalecía los lazos que el tiempo había intentado romper. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecirlos, don Ramón narró a sus nietos la historia de sus abuelos, hombres y mujeres de manos callosas pero corazones inmensos, que habían enseñado a amar la tierra y la vida con humildad y gratitud. Les habló de la misericordia divina, esa fuerza invisible que perdona y transforma, y de la importancia de aferrarse a ella incluso en los momentos más oscuros. Mateo y Lucía escuchaban atentos, sus ojos brillando con la inocencia que solo los niños poseen, mientras absorbían cada palabra como semillas que, algún día, florecerían en sus propios corazones. El destino, con su misterio y justicia, había reunido a esta familia para recordarle a todos que, por más profundas que sean las heridas, siempre hay espacio para el perdón, la esperanza y la redención. Los primeros rayos del sol acariciaron el valle mientras Miguel, don Ramón, Mateo y Lucía se sentaron en el porche de la vieja casa, rodeados por el aroma a tierra mojada y flores silvestres. Había una calma profunda, como si la naturaleza misma reconociera la restauración que se había dado entre ellos. Miguel observaba a sus sobrinos jugar, inocentes y libres, y sintió que el peso que había arrastrado durante años se disolvía con cada sonrisa de esos niños. En ese instante comprendió que no se trataba solo de reconciliarse con su familia, sino con él mismo. La misericordia divina, esa fuerza intangible y poderosa, no solo los había unido, sino que le había dado la oportunidad de renacer. Porque, en el fondo, lo más valioso no era el pasado que le había marcado, sino el presente que podía construir con amor, humildad y esperanza. Don Ramón puso su mano sobre el hombro de Miguel, sus ojos cansados pero llenos de luz, y le dijo con voz firme y serena: «La vida siempre nos da segundas oportunidades, hijo. Solo hay que tener el valor de tomarlas y aprender a caminar sin miedo». Mateo y Lucía corrieron hacia ellos, y juntos, bajo el vasto cielo campesino que parecía abrazar el mundo entero, formaron un círculo de amor y fortaleza. La tierra que los había visto crecer, sufrir y perdonar, ahora era testigo de un nuevo comienzo, uno donde la familia, la fe y la misericordia divina se entrelazaban para darles un futuro lleno de esperanza. Porque, al final, lo que realmente importa no es la sangre que corre por nuestras venas, sino el amor que decidimos sembrar y el perdón que elegimos ofrecer, incluso cuando todo parece perdido. Y así, en aquel rincón olvidado del mundo, donde la sencillez era ley y la fe un refugio, la historia de un hombre roto y sus raíces campesinas se convirtió en un canto eterno de redención y misericordia, recordándonos que, en el corazón de cada ser humano, siempre hay espacio para renacer.